Durante siglos, una sola versión de la fe cristiana fue presentada como verdad absoluta. Pero, ¿y si esa verdad hubiera sido construida sobre silencios, recortes y decisiones humanas? A lo largo de la historia, algunos textos fueron aceptados, otros rechazados y algunos simplemente borrados. No por falta de importancia, sino porque amenazaban la estructura del poder religioso. Existen escrituras antiguas, versiones prohibidas de la Biblia y manuscritos excluidos del canon, que cuentan una historia muy diferente de la que se enseña en los púlpitos. Una historia que cuestiona doctrinas centrales, redefine el concepto de salvación y expone lo que muchos llamarían la mayor mentira jamás contada al cristianismo. ¿Quién decidió qué era palabra de Dios? ¿Y qué debía ser olvidado? ¿Por qué ciertos textos desaparecieron? ¿Y qué ocurre cuando comparamos la Biblia oficial con aquello que fue censurado? En este documental conocerás la Biblia prohibida, los textos rechazados, las verdades ocultas y el motivo por el cual estas revelaciones nunca deberían haber llegado hasta ti. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y tu comentario. Esto ayuda a que este contenido llegue a más personas y fortalece nuestra comunidad de investigación, historia y conciencia. Ahora, prepárate, porque después de esto, tu visión del cristianismo jamás será la misma. En algún manuscrito preservado en las montañas de Etiopía, hay una frase que debería incomodar a cualquier persona familiarizada con el cristianismo tradicional. Ella dice que 200 ángeles descendieron del cielo, no para ayudar a la humanidad, sino para corromperla deliberadamente. Esos ángeles tomaron mujeres humanas, enseñaron secretos prohibidos y generaron una raza de gigantes que devastó la tierra. Lo más extraño es que ese relato no viene de algún texto herético perdido. Él forma parte de la Biblia oficial de un país cristiano. Estamos hablando de la Biblia etíope, específicamente del libro de Enoque, un texto que sobrevivió, completo apenas en la lengua ge'ez, y que, hasta hoy, es considerado escritura sagrada por la Iglesia Ortodoxa etíope. Mientras el resto del mundo cristiano rechazó ese libro hace más de 1500 años, los etíopes lo mantuvieron como parte esencial de su fe. Y tal vez ellos tengan una buena razón para eso. La historia comienza con una pregunta simple que pocos hacen. ¿Por qué la epístola de Judas, que está en la Biblia de cualquier cristiano, cita explícitamente una profecía de Enoque? El pasaje es claro. Judas 14 y 15 reproducen casi palabra por palabra un fragmento que solo existe en el libro de Enoque. ¿Cómo es posible que el Nuevo Testamento haga referencia directa a un libro que después sería prohibido del canon bíblico? Esa no es apenas una curiosidad académica. Es una fisura en el relato oficial. Si Judas considera a Enoque una fuente confiable lo suficiente para ser citada en una carta que vendría a integrar el Nuevo Testamento, ¿qué pasó para que ese mismo libro fuera después considerado inadecuado para cristianos? La respuesta tal vez esté en el contenido del propio libro de Enoque. Los primeros capítulos narran algo que entra en conflicto, directo con pilares fundamentales del cristianismo como él fue sistematizado en los concilios de los siglos IV y V. Según el texto, el mal en el mundo no surge principalmente de la desobediencia de Adán y Eva, como enseña la doctrina tradicional del pecado original. En vez de eso, la corrupción viene de una interferencia cósmica anterior y mucho más dramática. El relato es específico. 200 ángeles llamados vigilantes, que habían sido designados por Dios para observar a la humanidad, deciden quebrar las reglas celestiales. Ellos descienden al monte Hermón, hacen un juramento conjunto y toman mujeres humanas como esposas. Pero eso es apenas el comienzo. Esos ángeles comienzan a enseñar a los humanos conocimientos que, según el texto, no deberían haber sido revelados. Azazel enseña la fabricación de armas y armaduras. Semiasar revela encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseña a quebrar encantamientos. Baraquel transmite astrología. Cocabel explica los signos de las estrellas. Tamiel revela los secretos de la astronomía. Y Asradel enseña sobre las fases de la luna. Cada ángel se especializa en corromper un área específica del conocimiento humano.
El resultado de esa educación prohibida es catastrófico. Los hijos de esos ángeles con mujeres humanas, los nefilins, se tornan gigantes que consumen todo lo que la tierra produce. Cuando eso no basta, comienzan a devorar a los propios humanos y hasta mismo unos a otros. La violencia se esparce, la tierra queda saturada de sangre y los gritos de la humanidad suben a los cielos. Hasta aquí la narrativa ya es problemática lo suficiente para cualquier teología que quiera mantener la responsabilidad por el mal centrada en la elección humana. Pero el libro de Enoque va más allá. Él presenta a Dios reaccionando a esa situación de forma que desafía la imagen de omnisciencia perfecta. El texto sugiere que la rebelión de los vigilantes sorprendió al propio Creador, forzándolo a improvisar una respuesta. La solución divina es drástica. Dios envía otros ángeles, aquellos que permanecieron fieles, para prender a los vigilantes rebeldes y limpiar la tierra a través del diluvio. Pero hay un detalle perturbador. Antes de ser presos, los ángeles caídos revelan aún más secretos, incluyendo lo que el texto llama misterios eternos, que no eran destinados a los humanos. Ese punto específico crea una paradoja teológica inmensa. Si ángeles pueden pecar, si pueden tomar decisiones que contrarían la voluntad divina, y si pueden corromper la creación, entonces toda la estructura jerárquica del universo cristiano tradicional entra en colapso. Ángeles no son más mensajeros perfectos y obedientes. Ellos son seres con libre albedrío propio, capaces de elecciones destructivas. Pero hay algo aún más incómodo en esa narrativa. El libro de Enoque no apenas describe la corrupción, él también sugiere que parte del conocimiento transmitido por los ángeles caídos puede haber sido benéfico para la humanidad. La metalurgia, la astronomía, la medicina, todas esas artes aparecen como dádivas ambiguas, útiles pero peligrosas, venidas de una fuente corrompida. Eso levanta una cuestión que ninguna teología simple puede resolver fácilmente. ¿Y si el progreso humano, incluyendo tecnologías que salvan vidas, viene parcialmente de conocimiento obtenido a través de la transgresión? ¿Qué hacer con la posibilidad de que no todo avance humano sea una bendición clara y directa de Dios? Comenzamos a entender por qué ese texto podría ser problemático para una iglesia que buscaba uniformidad doctrinaria. Cuando el cristianismo se tornó la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, la necesidad de jerarquía clara, autoridad centralizada y cosmología controlable se tornó política de Estado. Un universo donde ángeles pueden revelarse, donde el conocimiento tiene orígenes ambiguos, y donde la propia orden celestial no es perfectamente estable, presenta problemas serios para cualquier institución que necesita de certezas. Y es exactamente en ese punto que la preservación etíope del libro de Enoque se torna más que una curiosidad histórica. Ella se torna evidencia de que el cristianismo primitivo era significativamente diferente de lo que prevaleció en Occidente. Etiopía, aislada lingüísticamente y geográficamente de las disputas del Mediterráneo romano, mantuvo una versión del cristianismo que antecede muchas de las decisiones canónicas que definieron la fe como la conocemos hoy. Registros históricos sugieren que el cristianismo llegó a Etiopía muy temprano, posiblemente en el primer siglo, a través de rutas comerciales que conectaban el Mar Rojo al interior africano. Cuando viajeros como Cosmas Indicopleustes visitaron el país en el siglo VI, encontraron una tradición cristiana ya consolidada, pero con características distintas de aquellas que prevalecían en el resto del mundo cristiano. Lo que torna eso particularmente significativo es que la Biblia etíope no apenas incluye el libro de Enoque. Ella incluye 81 libros en total, comparados a los 66 de la mayoría de las Biblias protestantes o a los 73 de la Biblia católica. Eso significa que los etíopes preservaron textos que fueron perdidos, rechazados o deliberadamente excluidos en otras tradiciones cristianas. Pero ¿por qué exactamente el libro de Enoque se tornó un problema tan grande que precisó ser removido de la tradición cristiana occidental? La respuesta no está apenas en el contenido del texto, sino en el momento histórico en que esa decisión fue tomada. En el siglo IV,
Cuando el cristianismo se tornó la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia enfrentaba desafíos que iban mucho más allá de la teología pura. Imagina la situación. Tienes un imperio vasto, poblaciones diversas, decenas de tradiciones cristianas diferentes, cada una con sus propios textos, prácticas e interpretaciones. ¿Cómo unificar todo eso bajo una autoridad central? ¿Cómo mantener control doctrinario sobre millones de personas esparcidas de Bretaña a Egipto? La respuesta romana fue característica: padronización, jerarquía y eliminación de elementos problemáticos. Y el libro de Enoque era profundamente problemático para ese proyecto. No apenas porque sus ideas eran complicadas, sino porque ellas minaban la propia posibilidad de control institucional sobre la fe. Si ángeles pueden rebelarse contra Dios, si el conocimiento puede venir de fuentes corrompidas, si la propia orden celestial no es perfectamente estable, ¿cómo una iglesia terrena puede afirmar autoridad absoluta sobre cuestiones espirituales? Hay indicios de que esa preocupación era muy real para los líderes cristianos de la época. Documentos preservados de los concilios del siglo IV muestran una obsesión creciente con ortodoxia, uniformidad y disciplina. El concilio de Nicea en 325, seguido por el concilio de Constantinopla en 381, no trataban apenas de resolver disputas teológicas abstractas. Ellos establecían los fundamentos de una iglesia que pudiese funcionar como institución imperial. En ese contexto, textos como el libro de Enoque representaban más que herejía. Ellos representaban indisciplina, una cosmología donde ángeles pueden tomar decisiones independientes, donde el mal tiene orígenes múltiples y complejos, donde el propio Dios parece a veces reaccionar a eventos en vez de controlarlos perfectamente. Es una cosmología que no sirve a los propósitos de una iglesia imperial. Pero hay algo aún más específico que torna la exclusión de Enoque reveladora. El texto no apenas presenta un origen alternativo para el mal. Él ofrece una explicación alternativa para el sufrimiento humano que retira la culpa de los individuos y la coloca en fuerzas cósmicas mayores. Si los problemas de la humanidad vienen principalmente de la interferencia de ángeles rebeldes, no de la elección de Adán y Eva, entonces toda la estructura de la salvación individual cristiana necesita ser repensada. La doctrina del pecado original, formulada principalmente por Agustinio de Hipona al final del siglo IV e inicio del V, dependía fundamentalmente de la idea de que el mal entra en el mundo a través de la desobediencia humana. Esa interpretación tenía una ventaja política obvia. Ella colocaba la responsabilidad moral directamente en los individuos y sus elecciones, creando la necesidad de una institución que pudiese ofrecer perdón y orientación espiritual. El libro de Enoque complicaba esa narrativa al sugerir que mucho del mal en el mundo venía de fuentes que estaban completamente más allá del control humano. ¿Cómo responsabilizar personas por condiciones que fueron creadas por la rebelión de seres celestiales? ¿Cómo mantener la necesidad urgente de salvación individual si parte significativa del problema reside en una corrupción cósmica anterior a la humanidad? Registros de debates teológicos de la época sugieren que esas cuestiones no eran puramente académicas. Grupos cristianos que mantenían tradiciones próximas al libro de Enoque tendían a desarrollar prácticas religiosas diferentes, menos centradas en la autoridad episcopal y más enfocadas en experiencias espirituales directas. Algunos enfatizaban revelaciones personales, otros desarrollaban tradiciones místicas complejas que escapaban al control institucional. Y es aquí que la preservación etíope se torna aún más significativa. Etiopía no apenas mantuvo el libro de Enoque, ella desarrolló una tradición cristiana entera que funcionaba perfectamente bien con esas ideas problemáticas. La iglesia etíope creó sus propias jerarquías, sus propios sistemas de autoridad, sus propias prácticas de salvación. Todo eso incluyendo textos que Occidente consideró imposibles de gerenciar. Relatos de misioneros europeos que visitaron Etiopía en los siglos XVI y XVII describen una religiosidad cristiana robusta y sofisticada, pero con características que parecían extrañas a los visitantes. Los etíopes tenían prácticas litúrgicas diferentes, calendarios religiosos diferentes y, más importante,
una comprensión del cosmos cristiano que incluía elementos que habían sido eliminados de la tradición occidental siglos antes. Eso sugiere algo perturbador. Tal vez la exclusión del libro de Enoque no haya sido necesaria para preservar la fe cristiana, sino apenas para preservar un tipo específico de cristianismo que servía mejor a los propósitos del poder imperial romano. Etiopía prueba que era posible tener una tradición cristiana completa, funcional y duradera, incluyendo esos textos problemáticos. Pero hay otro aspecto de esa historia que merece atención. Cuando estudiosos modernos finalmente comenzaron a examinar el libro de Enoque en el siglo XVIII y XIX, después de siglos de olvido en Occidente, descubrieron algo sorprendente. Muchos elementos de la demonología cristiana tradicional, ideas sobre ángeles caídos, jerarquías demoníacas, orígenes del mal, tenían sus raíces exactamente en los textos que habían sido excluidos del canon. En otras palabras, el cristianismo occidental había rechazado formalmente el libro de Enoque, pero informalmente absorbido muchas de sus ideas a través de otras fuentes. La diferencia es que esas ideas llegaron de forma fragmentada, sin el contexto narrativo original, y fueron reinterpretadas para servir a la teología oficial. El resultado fue una demonología que mantenía los elementos dramatúrgicos del texto original, pero sin su complejidad teológica. Eso levanta una cuestión incómoda sobre la formación de la tradición cristiana. ¿Cuántas otras ideas fueron absorbidas de forma similar? ¿Cuántos elementos de la fe cristiana actual vienen de textos que fueron oficialmente rechazados, pero que continuaron influenciando la tradición a través de canales indirectos? La respuesta puede estar en los propios textos que sobrevivieron. Cuando lees el Nuevo Testamento con conocimiento del libro de Enoque, ciertos pasajes comienzan a hacer sentido de forma diferente. Referencias a principados y potestades, menciones a ángeles que no guardaron su principado, alusiones a gigantes e hijos de Dios. Todo eso gana nueva dimensión cuando conoces el contexto narrativo completo que fue preservado apenas en Etiopía. Y tal vez sea exactamente eso lo que torna la Biblia etíope tan reveladora. Ella no es apenas un archivo de textos antiguos. Ella es una ventana para un cristianismo que podría haber sido, un cristianismo que incluía cuestiones que fueron deliberadamente simplificadas o eliminadas. Ella muestra que las elecciones hechas por los concilios de los siglos IV y V no eran inevitables, sino contingentes, basadas en circunstancias específicas y necesidades políticas particulares. Lo que eso significa para cristianos contemporáneos es una cuestión que cada persona debe responder por sí misma. Pero la existencia de la tradición etíope coloca por lo menos una pregunta que no puede ser evitada. ¿Y si la versión del cristianismo que prevaleció en Occidente fue moldeada tanto por las necesidades del poder temporal cuanto por las revelaciones espirituales? ¿Y si textos como el libro de Enoque fueron excluidos no porque eran falsos, sino porque eran inconvenientes? La iglesia etíope no ofrece respuestas fáciles para esas cuestiones. Ella apenas continúa existiendo, preservando textos que otros descartaron, manteniendo tradiciones que otros abandonaron, recordando al mundo cristiano que las elecciones hechas en el pasado no fueron las únicas posibles. Y tal vez, al final, esa sea la contribución más importante de la Biblia etíope. No revelar secretos ocultos, sino mostrar que la propia idea de un cristianismo monolítico y uniforme es una construcción histórica, no una necesidad teológica.